Les dijo, id. Le estoy ayudando para que lo recuerde. ¿Qué les dijo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Amén. A toda criatura. Sí, la hermana ahí se lo sabe completo. Yo ya había terminado ahí. ¿Sí? Esa fue la gran comisión que el Señor le dejó. ¿A quién, hermano? ¿A quién se lo dejó? A sus discípulos. En aquel entonces, bueno, a pesar de que los seguían cientos de personas al Señor Jesucristo, cuando se mencionaba a los discípulos, muchas veces se hacía referencia a los 12 apóstoles. Amén, hermanos. Amén. Discípulos ya habían cientos, pero normalmente de la gente allegada, de la gente a la que Jesús, el Señor Jesucristo, le había ya entregado una ministerio, a quien el Señor ya la había, digámoslo de esta manera, equipado para realizar la gran comisión, se encontraban ¿quiénes? Los 12 discípulos. Pero aquí, cuando hemos leído nosotros, hermanos, cuando el que está mencionando y diciéndole así, el que está mencionando y dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, es el apóstol Pablo. ¿Sabe? Él habla acerca de su persona, como diciendo él, yo soy el último de los apóstoles. Es más, él está diciendo que él no era contado entre los apóstoles, más después como un abortivo, dice, así esa palabra utiliza el apóstol Pablo. Yo soy el último de los apóstoles, en quien también el Señor Jesús se fijó. Y si se da cuenta, la palabra que él menciona, esta palabra que él menciona para ser luz, dice, te he puesto para luz de los gentiles. ¿Qué ha usted entendido cuando ha encontrado la palabra gentil o gentiles en la Biblia, hermanos? ¿Sabe? Cuando en la Biblia encontramos esta palabra gentil, o en este caso gentiles, se refiere a gente como usted y como yo, que no tenemos una nacionalidad judía. En otras palabras, que nosotros somos chiapanecos, que no somos judíos. ¿Sí? Por eso regresé unos versículos atrás, en el versículo número 42, para que también pudiéramos ver esto, donde dice, cuando salieron ellos de la sinagoga, ¿de quién dice? De los judíos. De los judíos. Ahora, quiero que note esto, hermano. Judíos y gentiles son dos clases de personas diferentes. ¿Dicen amén? Amén. Son dos clases de personas diferentes. Cuando hablamos de judíos, son los israelitas, son los hebreos, son el pueblo de Dios. ¿Sí? Es el pueblo de Dios. Pero cuando van las que se formaron desde los lomos de Abraham, salen, ¿verdad? De los lomos de Abraham, van saliendo hasta llegar a los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, y las tribus. Cuando ya hablamos de tribus, ya hablamos de una gran cantidad de gentes que llegan a formar la nación de Israel. Pero la nación de Israel en algún momento, los judíos en algún momento son, por alguna u otra razón, más que nada por la persecución, ellos tienen que emigrar, tienen que salir a diferentes partes del mundo, y a donde ellos llevan también la palabra de Dios. Pablo realmente, él dice cuando él da su biografía, él menciona que él viene de la tribu de Benjamín, ¿sí? Es hebreo de los hebreos, judío de los judíos, y también bien. Pablo tiene otra cualidad. Él llega a tener hasta la ciudadanía romana. En aquel tiempo usted podía ser salvadoreño, guatemalteco y de todo, pero en el Medio Oriente se acostumbraba a comprar la ciudadanía. ¿Cómo lo compraban? Con trabajo, algunos con trabajo, otros con servicio, otros con cierta cantidad de dinero. Son costumbres orientales, ¿verdad? De aquellos lugares. Pero el apóstol Pablo es el apóstol enviado a predicar. ¿Sí recuerda lo que Jesús mencionó cuando
aquella mujer llamada Sirofenicia, se acercó a pedir un milagro para su hija. ¿Qué fue lo que Jesús le respondió? ¿No es bueno darle qué? Darle el pan a los perrillos. Y en algún momento Jesús menciona, es que yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa, ¿qué dice? De la casa de Israel. Hermanos, la salvación era netamente para el pueblo judío, ¿sí? Para el pueblo judío. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y entonces dice, se extiende la salvación y dice, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Vamos a dar gloria al Señor por eso. Den una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Porque al rechazar el pueblo judío la salvación de Cristo Jesús, se extiende a los no israelitas, a los no judíos, a los no hebreos, a los gentiles. Pero también aquí, hermanos, también aquí aparece otra palabrita que ahorita a final de cuentas lo vamos a resumir todo en el mundo, ¿verdad? Dice, le hablasen de estas cosas y despedida la congregación, dicen muchos de los judíos, dice, y de los prosélitos, ¿sí? De los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. ¿Qué le viene a la mente por una palabra prosélito? Por esa palabra prosélito. Miren, para que se haga una idea, ahorita, bueno, en el próximo año que viene se va a mover mucho lo que es la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto de los políticos? La campaña, ¿sí? La campaña política, de que cada candidato va a querer jalar agua para su molino, va a querer jalar adeptos, así le llaman también adeptos, o sea, gente, ¿sí? Que aunque sean de otro partido, van a que vénganse para acá, ¿sí? Aquí les damos 200 pesos por su voto, aquí les damos esto, a manera de hacerlos que, aliarlos que, aquí dan 500 de la hermana, aquí dan 500 de la serie de junio, hacerlos a su lado, ¿sí? Y la hermana menciona la palabra, el proselitismo es convertirlos. En otras palabras, es convertirlo. Si es del PRI, que se pase para el PAN, y si es del PAN, que se vuelva moreno y al moreno. Y esa palabra prosélito, hermanos, en la Biblia se refiere a una persona que llega a ser parte del pueblo judío, ¿sí? Que deja de ser un gentil y empieza el proceso para ser parte del pueblo judío. De una vida, hermanos, es ahora el gentil. Cuando Pablo está diciendo, porque te he para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, la misma comisión que Jesús le dio a los 12 o a los cientos que estuvieron cuando Jesús ascendió a los cielos, que era de llevar la salvación, que era de predicar el evangelio en todo el mundo, ¿verdad? Y a toda criatura, también se le es dada al apóstol Pablo para llevar el mensaje a cada persona. Y él lo está diciendo, porque así nos ha mandado el Señor. ¿Y cuántos saben que la misma ordenanza, el mismo mandato que el Señor le dio a Pablo, lo ha dado también a esta iglesia, de seguir llevando las buenas nuevas de salvación a todas partes en donde Dios nos quiere? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo bonito del evangelio es, ¿verdad?, ver cuando la gente recibe el evangelio. Por eso regresábamos unos versículos de cómo aquella gente le decía a Pablo, quédate un día más, quédate otro día de reposo con nosotros, síguenos hablando de estas cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Sucederá eso hoy en la actualidad? Sí. Sucede gente a la cual usted le habla del evangelio y se interesa en el evangelio. Ahora está la otra cara de la moneda, ¿verdad? Aquel que usted le habla del evangelio, le entrega el folleto y en su cara, ¿verdad?, lo enrolla así, ¡pum!, lo tira. También eso no lo podemos negar, ¿sí? Porque también
Porque también, hermanas, hermanos, en esta porción que leímos, en los versículos anteriores que leímos, encontramos la oposición, ¿sí?, de la gente, creyendo que lo que ellos están llevando es algo que no va a beneficiar a la ciudadanía. Cuando ellos están llevando la palabra del Señor, ellos piensan, ¿sí?, que no trae ningún provecho, mas sin embargo se equivocan, porque el evangelio lo primero que trae a esta tierra, lo primero que trae a este mundo, lo primero que trae a una persona, y lo ha traído a cada uno de nosotros, ha sido la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos están seguros de tener ya vida eterna, hermanos? ¿Sí? Dios es lo primero que hace, y el Señor, en el mandato que le está dando a sus discípulos, en el mandato que le ha dado al apóstol Pablo, lo que está buscando el Señor es que la gente pueda seguir conociendo del evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros, hermanos, tenemos esa encomienda de parte del Señor. Pablo le decía a Timoteo lo siguiente, segunda de Timoteo, en el capítulo número 4, mire lo que dice, en el versículo número 2, dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, dice. En otras palabras, Pablo está diciendo: tú háblales, compárteles, diles. Jesucristo es el único Salvador. Jesucristo es el que ha venido a dar vida en abundancia. Ahora que estuvimos en los municipios, cuando estuvimos en los municipios, bueno, desde cuando hicimos el primer viaje a programar las actividades, con el pastor de Tuxtla Chico teníamos una plática y él decía: sí, hermano, lo hacemos, la actividad lo hacemos. Es más, vamos a invitar a un profeta que viene de Nicaragua, y me empezó a platicar, pero entre la plática salió que el varón que venía es de una línea de enseñanzas que hablan, que se enfocan mucho en la prosperidad. Y el pastor, con toda honestidad, me decía: pastor, dice, a mí me gusta eso. Dice, vamos a darle que él dé unas palabras allá en el parque. Y agarro y aproveché, yo mencioné: sí, pastor, está bien, le digo, y agarré y le dije: pero pastor, recomiéndele usted que se enfoque en un tema cristocéntrico, que hable de la salvación. Amén. Sí, le vamos a decir, yo creo que no hay problema, lo haces. Y ya ese día bueno, los que estuvimos ahí, yo estaba con esa, ¿cómo le llaman? Con esa espinita, pero más que nada le llaman así como es cuando uno está a la expectativa: ¿será que lo va a hacer o no lo va a hacer? ¿Será que va a obedecer? ¿O se va a soltar en lo que ellos están enfocados? Y yo estaba ahí con cierta... bueno, se me da esa palabra, ¿va? Inquieto. Pero resulta que estaba hasta preocupado, digamos, no puede decir, ¿va? Estaba hasta preocupado. Pero cuando vi que el varón empezó a decir: yo quiero decirle una verdad, Jesucristo salva. Yo levanté la mano primero y dije: amén. Y empezó a decir, y que no hay otro nombre debajo del cielo, y no hay otro nombre, porque solo Cristo murió en la cruz, porque solo Cristo pagó por los pecados, y solo Cristo salva. Y cuando decía así, yo decía: amén. ¿Sí? Y cuando empieza a mencionar otra verdad, dice: le quiero decir otra verdad, Jesucristo liberta. Y Dios no está tocando ningún punto de aquellos que como que nos mueve el tapete. Y él decía: Jesucristo liberta. Y bien prendido, pues, bajo la unción de Dios, el varón hablando estas verdades. Y cuando empieza a decir otra vez: y Jesucristo sana. Y gloria a Dios, decía. Y cuando él dice: y quiero terminar diciéndole esto, Jesucristo viene pronto. Y cuando dijo que con eso terminaba, dije: bendito Dios. Dijera aquel:
nos cayó la boca, ¿va? Porque uno pensando otras cosas y el Señor teniendo el control de todo. Porque el mensaje principal, el mensaje que el mundo necesita es que Jesucristo es el único que salva, el único que perdona, el único que liberta y el que viene pronto. Alabado sea el nombre del Señor. Y a Pablo, ¿sí? y a los discípulos, el Señor les dio esta encomienda. Lleven el evangelio, hablen la palabra. A Pablo el Señor le está diciendo: sé luz para los gentiles, o sea, que vean ellos. Miren, esto de las religiones, hay se le llama, ¿cómo se le llama? Un mapa cronológico, ¿sí? de cómo ha venido. Esto lo maneja un hermano, se llama Víctor, lo vende los mapas y todo eso. Él es el que vino y dio la enseñanza allá en la iglesia de Filadelfia, y el que estuvo, no sé si nos tocó a nosotros ese culto cuando estuvo él en la iglesia, y él da el mapa cronológico de cómo ha venido la humanidad desde los inicios hasta la actualidad. Miren, enseñanzas, ideas, o sectas han habido desde mucho tiempo atrás. Ahora, desde mucho tiempo atrás, y el problema de todo esto es que ha desviado, ¿sí? Ha desviado la atención de la gente en un solo Dios, o en el Dios verdadero, en Jesucristo. Aún la secta, las religiones, hermanos, han desviado la mirada de las personas de Cristo Jesús. En la actualidad, algunos sí miran a Cristo Jesús, pero no lo ven de la manera correcta. Muestra un botón, dijera alguien por ahí. La tradición, ¿verdad?, católica de mucho tiempo atrás nos muestran a un Cristo crucificado, a un Cristo que está en una cruz, a un Cristo que está ensangrentado, cuando realmente sí, Él vivió, enfrentó todo eso. Pero ahora dice la palabra del Señor que Él no quedó en la cruz, Él no quedó en el madero, Él no quedó en la tumba, sino que dice la palabra del Señor que resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y vive, dice, para interceder por nosotros, dice la palabra del Señor. Por eso Pablo a los colosenses en el capítulo 1, en el versículo 27 les decía: a quienes Dios quiso dar a conocer, dice, las riquezas de la gloria de este misterio. Y dice aquí: entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice aquí, hermanos. ¿Saben? El Señor se ha querido dar a conocer. Hebreos dice que Él ha hablado a la humanidad desde el principio, y lo ha hecho de muchas maneras. Pero ahora dice el escritor a los hebreos, dice: pero ahora nos lo ha dado a conocer por medio del Hijo, o sea, a través de Cristo. ¿Sabe qué, hermano? Damos gracias a Dios porque usted y yo tenemos esa bendición. ¿Cuántos de aquí fueron y tocaron, de los que fueron a los municipios en esta ocasión, tocaron una puerta y le dijeron y hablaron del pastor Josué? ¿Sí? La mayoría fuimos a hablar ¿de quién? De Cristo. De Cristo, ¿sí? De Cristo, porque hasta nuestro pastor nos ha dicho: no le hables de él porque yo lo salvo. Él es un ser humano también, con la gracia y con la bendición de Dios de estar al frente de nuestra congregación, pero al que presentamos como crucificado, como resucitado y como único y suficiente Salvador es ¿a quién? A Cristo Jesús. Por eso le decía que me alegraba yo cuando escuché a este varón. Y luego cuando empezamos a ver cómo Dios lo empezó a respaldar al orar por la sanidad y escuchar que alguien sanó de esto, alguien sanó de aquello. Y lo que más me llamó la atención es que hubo una viejecita por ahí que salió de la iglesia católica. Dice que el cura lo mandó, le dijo: vaya a ver qué escándalo tiene esa gente ahí. Y dice que cuando ella tenía problemas en su clavícula y que cuando venía caminando empezó a sentir que esta parte de la clavícula se le empezó a calentar. Dice que no podía levantar el brazo y cuando llegó lo pudo levantar. ¿Sí? Dios lo había sanado.
Y lo primero que se acercaba a preguntar con nosotros dice, ¿dónde quedan sus iglesias? Yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero estar ahí con ustedes. Ay, Dios mío, si le decimos la dirección, nosotros hasta Tuxtla, lo que era en la 14 Sur y Séptimo Oriente. Ya lo que hicimos es llamar a una de las hermanas ahí, denle la dirección aquí a esta hermanita. Y ahí llevaba su camisa. Y aquí decía, ¿cómo decía? Arquidiócesis, algo así. Aquí no lo alcanzó a leer, yo no medio lo miré, pero sí, hermanos, porque la gente tiene que conocer que el único que salva, que el único que perdona, se llama Jesús de Nazaret. Y lo primero que quiere hacer es salvar el alma de las personas. Amén. Y Él tiene poder para sanar los cuerpos. Él tiene poder para hacer milagros. Por eso en el Salmo 105, en el verso número 1, mire que dice esta palabra. Dice así, Salmo 105, verso 1, dice, alabad a Jehová, invocad su nombre. Y termina diciendo, dad a conocer sus obras en los pueblos. Dice, alabad a Jehová, o sea, cantemos al Señor. Cuando estemos aquí, cantémosle con gozo, con alegría, levantemos nuestras manos, invoquemos su nombre. Pero también dice, la otra frase dice, dad a conocer sus obras en los pueblos. ¿Cuál es la obra de Cristo, hermanos? ¿Sí? La salvación. Que Él murió en la cruz. ¿Sí? Que Él murió por amor a todos, no solo a judíos. ¿Sí? Bueno, murió, venía por los judíos, lo rechazaron, la salvación se extiende a los gentiles. Ahora, hermano, ¿sí? Nosotros, como dijo el Señor Jesucristo, dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hacemos bien el dar a conocer al Señor lo que hizo en nuestras vidas. Y para esto no es necesario, ¿verdad?, ir en los proyectos. Vamos a los municipios, hermano, qué bueno. Y yo agradezco bastante, ¿verdad?, porque tuvimos el respaldo. Al final de cuentas vimos que 37, 20 ahí en una combi, como sardina, pero ahí fuimos 20 en una combi. Y los hermanos que fueron en sus vehículos particulares, sí, un total de 37 personas. Eso es, esto yo lo veo como un respaldo de parte de Dios a través de la membresía del distrito. Eso es una bendición, ¿sí? Pero si vamos a esperar el otro año para poder dar a conocer las obras del Señor, nos vamos a dormir en nuestros caireles, dicen, ¿va? ¿Sí? Nos vamos a dormir, porque aquí podemos seguir dando a conocer la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas, la obra que Él ha hecho en la cruz, en el madero, para salvar a toda la humanidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Denle fuerte la ofrenda de palmas al Señor. Por eso el salmista está diciendo, dad a conocer sus obras en los pueblos. Vamos a seguir anunciando el Evangelio. Las actividades siguen. ¿Sí? Ahorita Jackson ya está ¿cómo se llama? En Suchiapa. ¿Sí? Ahí ya está. Y lo vimos aquí en la 6 de junio, predicando el Evangelio con una, efusivamente, ¿verdad? Con ese fervor, de una forma ferviente, bajo la unción del Espíritu Santo, hablando de Cristo. Ayer nos tocó ir a la actividad en el Amate. En el Amate normalmente la gente es un poquito dura, son hombres o son personas, son internos, son presos, algunos amargados, ¿verdad? La vida no les sabe a nada por la situación, unos con unas sentencias grandes, altas, la sentencia de 50, 60, 80 años, otros con ese resentimiento en el corazón por la persona que los detuvo o que los involucró, los señaló en el delito, otros con ese rencor hacia la gente que los ha olvidado, la familia los ha olvidado, y difícil pues en la predicación también. Pero miren, ¿sí? Cuando Dios está en el asunto, no hay corazón duro que no se quebrante delante de la presencia de Dios. Amén, amén. ¿Sí? Predicando el evangelista y haciendo el llamado. Y me tocó ver a varios que cuando en otras ocasiones se han resistido, ahora verlos postrados y humillados delante de Dios, con la dirección que Dios le daba
al evangelista, me llamó mucho la atención y eso fue lo que tocó el corazón de muchos ahí en ese lugar, porque él testificaba, dice, a la edad de 12 años mi padre me ahorcó, y nada más que como él lo estaba diciendo en inglés, y el traductor de repente no sabía cómo decir la palabra, y él decía, sentí un ahorcamiento, y lo que estaba haciendo era que lo estaba estrangulando, ¿sí? Y él decía que se estaba quedando sin aire, se estaba asfixiando, lo estaba matando el papá. Dice que como logró zafarse a la hora de que él se logró quitar las manos de su padre, de su cuello, el papá lo aventó hasta allá, y cuando se levantó él dice que fue y lo señaló a su papá y le dijo, es la última vez que me tocas, porque si nos vuelves a tocar, te mato. Y dice que desde esa vez el papá ya no lo tocó, ¿sí? Pero él creció con esa violencia en su vida, y hasta que encontró, ¿sí?, a Cristo en su vida cambió. Se acercó a su padre, le pidió perdón, y esa parte fue la que tocó. Yo estoy atento, yo siempre que llego a ese lugar, no estoy quieto, camino, voy para acá, voy para allá, pero siempre observando las vidas, los rostros de las personas, a los conocidos, con confianza me acerco, los abrazo y todo, pero a los que no conozco, siempre estoy en el rostro, me fijo todo, ¿sí? Les veo trato de verle los ojos, y yo veía a varios pues tocados, ¿sí? Que el rostro empezaba a cambiar de ellos. Algunos los vi que agacharon el rostro, ¿sí? Y cuando él hace el llamado, son de los primeros que pasaron. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio tiene poder, hermanos. El evangelio es poderoso. Y Pablo lo predicaba con toda seguridad. Los apóstoles lo predicaban con toda seguridad. Usted y yo lo tenemos que predicar con toda seguridad. Decirles que Cristo sigue salvando, decirles que Cristo sigue sanando, decirles que Cristo sigue libertando, y también decirles que Cristo viene pronto. Él está a la puerta. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero no por eso el evangelio se va a callar. Y no en vano el lema de este año, ¿verdad? No callaremos. El evangelio se sigue hablando. El domingo probablemente usted escuche en Maravillas de Nejapa, o no sé si lo hayan visto por ahí, si esto haya salido en las redes sociales, ¿cómo se llama? Tiraron a 3 cuerpos, descuartizaron a 3 personas allá por Tenejapa y los tiraron ahí a la orilla de la carretera. Y por esa razón, ese día que hicieron eso en la mañana, ahí en la cabecera municipal había campaña. Y ellos se vieron entre la espada y la pared, o lo hacemos o no lo hacemos, cancelamos el evento o no lo cancelamos, o lo hacemos, y al final de cuentas decidieron hacerlo. ¿Sabe qué? Hubo una gran bendición, ¿sí? Porque el enemigo buscará de una y mil maneras que la iglesia calle, pero la iglesia no está para callar, la iglesia está para hablar las verdades del evangelio. Jesús dijo, si se callan, las piedras van a hablar, pero no callaremos, sino que hablaremos, porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otro, miren, que Dios nos ayude. Yo le platicaba al pastor de Suchiate, le decía, pastor, cuando llegué vi que no estaba, salí a buscar dónde estaba, y como iglesia compraron un terreno que está hacia atrás de donde está la iglesia, y ahí están criando coche. Luego si nos ve medio trompudito porque puro coche dieron en la comida, coche en el desayuno y coche en la cena. ¿Sí? Tienen un criadero ahí de marranos, y fui a hablar con él. No, ya estamos listos, hermano, ya estamos listos, vamos toda la semana, y ayer estuvo bueno, hoy también, y le decía, pastor, qué bueno que ustedes lo estaban aprovechando. Mire, hay municipios, ¿sí?, en donde los propios pastores están diciendo que no. Algunos ellos lo están tomando como actuar de una forma prudente ante la situación de inseguridad, el no poder tener eventos públicos. Al pastor Josué le habían cancelado allá, y él rápidamente dijo, pregúntale si no se puede hacer más temprano, si lo podemos hacer más temprano para que no haya tanto riesgo. Y la campaña tuvo que ser a las 3 de la tarde, ¿sí?, para que pudieran terminar a buena hora. Pero mire, el colmo, hoy uno de los pastores mandaba un mensaje, toda esta zona,
toda esta zona de los altos está habiendo mucho frío y mucha lluvia. ¿Sí? Nosotros ya nos quejábamos del calor y aquellos pobres ya andan carraqueando de frío. ¿Sí? Pero en esta zona no ha parado de llover 2-3 días seguidos. ¿Sí? Y el frío está que cala bastante los huesos. Yo ya me tocó como 5 años en esa zona también. Ya sé cómo es el frío por ahí, lo que es Rayón, lo que es Jicotón, lo que es Pantepec, lo que es Tapalapa, lo que es esa zona, es una zona boscosa. Y en uno de los municipios que los pastores deciden cancelar porque no para la lluvia y porque el frío está muy fuerte. Y el pastor que le tocó ahí dice, pero nosotros no nos vamos a quedar sin hacer nada. Y empezaron a ir a las casas, empezaron a invitar a los chamaquitos que vinieran al parque, porque llevaron unos payasitos ahí. ¿Y sabe qué? La gente sí se acercó. El asunto aquí es de que el enemigo, en muchas ocasiones, encolerizado, molesto por el trabajo que la iglesia esté haciendo, querrá siempre oponerse y sobre todo, callar la boca de la iglesia. Pero el apóstol Pedro, ¿sí? Ellos dijeron, no callaremos. No podemos de decir ni de callar lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Después de que ellos fueron azotados, dice la Biblia que los tuvieron que azotar, los azotaron, y ya cuando los dejaron salir, cuando los dejaron ir, les dijeron, bueno, váyanse, pero ya no hablen más en ese nombre. ¿Sí? Y ellos dijeron, no podemos dejar de hablar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y aquí, donde leímos en el capítulo 13, en el verso número 44. Miren, yo ando en Hebreos, es Hechos, ¿verdad? En Hechos, donde leímos en el capítulo número 13, en el versículo número 45 dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre, dice, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahí estaba. ¿Qué había ahí, hermanos? Oposición. ¿Pero detuvo esto a Pablo? Ni los garrotazos, ni las pedradas, ni los latigazos detuvieron nunca al apóstol Pablo. Entonces, a nosotros también el Señor nos ha mandado para hacer luz en medio de la oscuridad. Nos ha mandado para hablar su palabra y vamos a seguirlo haciendo de una y de otra manera. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies, hermanos. Póngase sobre sus pies y demos gracias al Señor. El Señor está diciendo, ¿verdad? Den a conocer sus obras entre los pueblos. Dad a conocer su obra entre los pueblos. Así es de que oremos pidiéndole a Dios, pidiendo al Señor que Él sea ayudándonos, que Él sea dándonos de su gracia, de su misericordia y sobre todo de su ayuda para nosotros poder seguir cumpliendo con lo que Él nos ha encomendado. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos y levante sus manos.